noches para todos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están hoy escuchando el mensaje. Este mensaje es para usted. Este mensaje es para todo el que lo quiera recibir. Este mensaje es para todos los hombres, para todas las mujeres. Este mensaje es para toda la humanidad, para el que lo quiera aceptar, el que lo quiera oír. Hemos estado hablando acerca de las virtudes de Dios. Estamos tratando el tema del amor. Ya vamos por la tercera parte de que Cristo es la máxima evidencia y la máxima expresión, es la máxima evidencia del amor de Dios. En Jesucristo fue manifestado todo el amor de Dios para con nosotros. Cuando uno quiere manifestar el cariño, cuando uno quiere manifestarle a una persona, a la pareja, a la familia o a los amigos, de que uno los ama, de que uno tiene una profunda, un entrañable sentimiento de amor por esa persona, eso se hace evidente, eso se manifiesta. Jesús una vez enseñó que por sus frutos los conoceréis. Esto lo enseñó en Mateo 7. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ningún árbol malo puede dar fruto bueno, ni ningún árbol bueno puede dar fruto malo. Todo árbol malo da mal fruto, todo buen árbol da buen fruto. Así que, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos habla? El Señor Jesús nos quiere decir que si tú tienes una profunda, un entrañable sentimiento de amor en tu corazón por alguien, por tu mamá, por tu papá, por algún familiar, alguna amistad, por tu esposa, por tu esposo, eso claramente se hace evidente y se expresa, no solamente con palabras, porque muchas veces las palabras no son suficientes. El amor debe ser completo, no debe ser a medias. No solamente debe ser con palabras, sino también con hechos. Y así lo hizo nuestro Dios conmigo, para con usted que está escuchando el video. Lo expresó, lo manifestó. Su grande amor fue demostrado a través de su Hijo Jesucristo cuando murió por nosotros, por nuestros pecados. Hemos estado hablando de que Jesús es la máxima expresión del amor de Dios. Estuvimos hablándolo en el capítulo 53 de Isaías y lo estuvimos viendo hasta el versículo 6, y hoy vamos a seguir este capítulo en su segunda parte y por la tercera parte del tema, que está titulado Jesús es la máxima expresión, Cristo es la máxima expresión del amor de Dios. Esta es la tercera parte de este tema y vamos a hablarlo desde el versículo 7. ¿Cómo se expresó el amor de Dios para con nosotros? A través de su Hijo Jesucristo, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vimos en el video pasado en Juan 1:29, que Juan el Bautista vio venir a Jesús y dijo, gritando a gran voz delante de todos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero de Dios? Porque en la antigüedad los corderos eran los que eran usados para el sacrificio de los pecados, el cual el derramamiento de la sangre del cordero, al haber confesado los pecados, se limpiaba y se cubría el pecado de aquel que ofrecía el sacrificio. Esta vez fue Dios quien entregó, quien manifestó, quien expresó su amor. Lo hizo no solamente con su palabra, porque ciertamente y muy claramente nosotros tenemos la palabra de Dios, que desde hace muchísimo tiempo ha sido expresada por Dios. Desde siglos y siglos Dios le ha venido hablando a la humanidad, le ha venido hablando a los hombres, ha venido dando su luz, porque la palabra de Dios es luz para todos nosotros. Y no solamente lo ha hecho con su palabra, también lo hizo con su Hijo Jesucristo. En Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a todos nosotros, ahora, en este tiempo, nos ha hablado a través de su Hijo. Jesús
siendo la máxima expresión del amor de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es la máxima expresión de su amor, es la expresión, es la evidencia, es el hecho, la obra, el verbo hecho carne, la palabra hecha carne de Dios. Nació de una mujer virgen, creció, como todo ser humano vivió, creció, fue criado por una familia, por un padre y por una madre. Tuvo que ser protegido por una familia, se levantó. Esto lo vemos, si usted quiere estudiar, esto lo puede usted ver en el libro, en el Evangelio de Lucas, como el mismo Señor Jesús tuvo una niñez, tuvo una juventud y tuvo una madurez cuando ya fue adulto. Y esto me habla de que Jesús fue partícipe de nuestra misma humanidad, que no fue excluido, que él mismo no se excluyó, que él mismo no se quiso como decir, no, pues yo soy Dios, yo no tengo por qué vivir como ellos, porque es que yo soy Dios, no, sino que entregándose, viviendo en carne propia lo que nosotros vivimos, también tuvo que aprender, también tuvo que crecer, también tuvo que ser criado, también tuvo que escuchar, siendo humilde, siendo el mismo Dios, también se doblegó, se humilló al escuchar a hombres, al dejarse proteger por hombres, al dejarse criar por un padre y por una madre, al dejarse educar, al aprender escuchando, como todos nosotros, dándonos ejemplo de humildad, de que nosotros debemos ser personas enseñables. Él se dejó enseñar por otros, por la ley de Moisés, por los que iban a los templos. Escuchó la palabra de Dios. Por eso en Isaías, en lo que vimos anteriormente, decía que él se levantó cual renuevo. ¿Qué quiere decir? Que él también experimentó la vida que nosotros tenemos, que tenemos que ser educados, que tenemos que ser corregidos, que tenemos que ser disciplinados. El mismo Señor Jesús lo vivió. Vivió su niñez apropiada delante de Dios, delante de sus padres, siendo humilde, honrando a sus padres y honrando a Dios. Por allá también en Lucas, nos lo dice, en Lucas 2, si no estoy mal, en el versículo 15, 17, me dice que el Señor Jesús mismo creció en gracia y creció en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto me habla de que Jesús fue íntegro en toda su manera de vivir, que fue un hombre humilde cuando vivió aquí en la tierra. Se dejó enseñar, se dejó educar por sus padres, por los maestros de la ley, no queriendo como nos lo enseña el apóstol Pablo en el Filipenses, que dice que se despojó de sí mismo, humillándose, viviendo la misma condición de otros, se despojó de esa gloria que tenía cuando dejó el trono y venir aquí a entregarse, a darnos ejemplo y morir por nosotros. Dice en Isaías 53, vamos a temas, allá lo que vinimos a hablar. En Isaías 53, versículo 7 me dice la palabra de Dios acerca de la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. ¿Cómo fue esa obra de amor de Dios por nosotros? Dice, hablando del Jesús, del Hijo de Dios, dice, angustiado él y afligido. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo Señor Jesús vivió la aflicción, vivió la angustia. La angustia y la aflicción son dos circunstancias que vienen a consecuencia de un acontecimiento que se está viviendo, un acontecimiento por venir. El Señor Jesús sabía que ya estaba pronto para ser sacrificado y cargar por el pecado de todos nosotros. Y en el momento que estaba siendo llevado a la cruz del Calvario por hombres
del Imperio Romano y también por los fariseos. En ese momento Jesús vivió mucho maltrato, vivió mucha humillación, lo humillaban, lo escupían y se burlaban de él. En primera de Pedro 2, en primera de Pedro 2:23 me dice la palabra acerca de esta circunstancia, de este acontecimiento que vivió el Señor Jesús, me lo relata de esta manera, dice, primera de Pedro 2:23, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Padeció, que es un padecimiento, pues una aflicción, un evento o un acontecimiento que me causa un padecimiento, que me causa que yo padezca, que yo tenga un sufrimiento, que yo tenga una aflicción, que yo tenga una presión en mi vida. Jesús lo vivió, Jesús padeció por nosotros. ¿Qué quiere decir ese por nosotros? Que nosotros éramos los que debíamos padecer. Pero Jesús tomó el lugar mío, Jesús tomó el lugar tuyo y padeció en nuestro lugar. ¿Quién hace eso? No lo hace nadie, solo lo hace una persona que ama entrañablemente. Pero obviamente este amor solamente lo podía manifestar Dios y lo manifestó nuestro Señor Jesucristo para con todos nosotros. Nosotros debemos apropiarnos del amor de Dios, nosotros debemos creer, más que apropiarnos es creer en que Jesucristo, en que Dios me ama, de que me amó, de que te amó y que el padecimiento que yo tenía que vivir, Él lo vivió por mí, Él lo vivió por ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees que Jesús vivió esto, y si yo creo que Jesús vivió esto por mí, al yo creerlo, tengo, al creer, yo ya tengo en mi interior algo nuevo. Tengo una gratitud hacia Dios, tengo una actitud de adoración para Dios. Porque si yo lo creo con todo mi corazón no puede ser el mismo. Al creer que ya Jesucristo murió por lo que yo tenía que morir. Al creer que Jesucristo ya murió por los pecados que yo tenía que pagar y Él los pagó por mí. Esto me hace una persona nueva, una persona totalmente arrepentida delante de Dios, al saber de que, Señor, yo sé que yo era el pecador, que yo era el que tenía que pagar, pero tu Hijo murió por mí, yo acepto esta obra de amor tuya por mí. Dice, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Estamos hablando del ejemplo que Cristo nos dejó a nosotros. Pues ¿cuál ejemplo? De que padeció por nosotros, que fue capaz de expresar ese amor tan entrañable y tan profundo por todos nosotros, entregándose por lo que yo tenía que vivir. ¿Cómo nosotros estamos dando respuesta a esta gran expresión de amor que tuvo para con nosotros? Estamos teniendo respuestas acordes, estamos teniendo respuestas alineadas a tamaño de amor que Dios demostró para con nosotros. Si Dios tuvo tan grande amor para con nosotros, entregando a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, ¿qué respuesta debe darle la persona que dice que cree en este sacrificio? Pues deben ser respuestas totalmente alineadas a las exigencias que Dios hace después de que nosotros aceptamos al Señor Jesús, que aceptamos su sacrificio. No pueden ser respuestas totalmente contrarias a lo que Dios enseña. No pueden ser respuestas totalmente contrarias al sacrificio de los pecados por los cuales murió Cristo. O sea, si se supone que yo acepté ya al Señor Jesucristo en mi corazón, y si tú ya aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón y ya eso me hace cristiano porque nazco de nuevo para una vida nueva, ya no conforme a mis deseos y mis pasiones, sino conforme a la fe del Hijo de Dios, esto debe tener como consecuencia que mi vida no va a ser la misma. Esto se llama arrepentimiento, esto se llama fe de Dios, fe genuina en el Hijo de Dios. Ya no puedo vivir como vivía antes, porque si Cristo, yo creo que murió por mis pecados,
Yo no puedo permanecer en los pecados por los que Cristo ya padeció por mí. No puede ser así de ninguna manera. Reflexionemos si todavía nosotros estamos andando en nuestra manera antigua de vivir, si todavía estamos viviendo con una manera de vivir que era la vieja vestidura, esa vestidura de maldad, esa vestidura de errores, de pecados, de desvíos, de pensamientos contrarios a los de Dios, los cuales nos manteníamos en pelea a toda hora con Dios, que es una pelea cuando yo no estoy de acuerdo con la otra persona y lo ofendo. Y eso hacíamos nosotros, estábamos peleando con Dios, viviendo en desacuerdo con Dios y ofendíamos a Dios con nuestra manera de vivir. Yo y todos nosotros hemos ofendido a Dios. Pero todo aquel que acepta al Señor Jesucristo, cree en lo que Jesucristo hizo por nosotros, que es precisamente lo que estamos viendo aquí, esa expresión de amor por nosotros, que nosotros éramos los que teníamos que ser castigados. Entonces cuando aceptamos ya tenemos una reconciliación con Dios. Dice, padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando? Y esto no solamente en nuestra vida como cristianos. Padres, ¿qué ejemplo le estamos dando a los hijos? Yo, en mi trabajo, ¿qué ejemplo estoy dando con mis compañeros de trabajo? ¿Qué ejemplo yo le estoy dando a mis padres, a mis amigos? ¿De verdad mis palabras, lo que está saliendo de mi boca, son ejemplares? ¿Son de verdad consecuentes a lo que yo quiero que la sociedad viva o a lo que yo quiero ver en este mundo? Porque todos decimos que queremos paz, todos decimos que queremos una sociedad que nadie robe, que nadie mate, que haya paz, que haya gozo, que haya alegría en la gente, que ya no haya depresión. Todo el mundo quiere esto, nadie quiere sufrir y nadie quiere padecer. Pero la pregunta es, ¿qué ejemplo estamos nosotros dando desde nuestras propias casas? Políticos, pastores, policías, no sé, qué sé yo, todos los que puedan estar escuchando, ¿qué ejemplo estamos dando? Es que nosotros somos los que tenemos que dar ejemplo, no tenemos que tener que estar esperando que los demás hagan para nosotros hacer, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que el amor genuino de Dios, el primero nos amó para nosotros amarlo. Eso mismo hagamos, sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Se entregó por nosotros, entreguémonos nosotros también por los demás. No estoy diciendo quemarnos o quitarnos los ojos por alguien, no. Con nuestro estilo de vida, demos ejemplo. No hagamos el mal, paguemos con bien, aún hasta el mal que hagan por nosotros, paguemos nosotros. Esto lo dice en Romanos 12, que habla también del amor. Y en Romanos 13 dice, no paguéis mal por mal, no, sino más bien pagad bien por mal. Eso es lo que debemos hacer, dar ejemplo. Dice, para que sigáis sus pisadas, las pisadas del Señor Jesús. Cuando Jesús pisó aquí, el planeta Tierra, aquí, el globo terráqueo, fue un ejemplo de vida para todos nosotros. ¿Quiere usted seguir el ejemplo del Señor Jesús o qué ejemplo quiere seguir? ¿El de los políticos? Olvídese, porque ningún ejemplo están dando. Y no por acusarlos, ni juzgarlos, ni nada de eso, pero es que es la verdad. Nosotros todos somos hombres carnales y pecadores. La palabra de Dios dice que el corazón de los hombres, el Señor Jesús enseñó precisamente, salen los adulterios, los robos, las corrupciones, las mentiras, las blasfemias, las maledicencias, que es cuando hablamos mal. Hablamos que 10 palabras, una es buena y las demás son groserías. Maledicencia. Del corazón salen esas cosas. Entonces, nosotros mismos hemos creado esto. ¿Quiere usted seguir el ejemplo del Señor Jesús? ¿Quiere vivir diferente? ¿Quiero yo vivir diferente? Pues sigamos el ejemplo del Señor Jesús. No sigamos el ejemplo de otro hombre. Más bien, pues, sigamos el ejemplo del Señor Jesús siendo Dios, que se despojó de todo. Vivamos bien en este planeta. ¿Para qué? Pues para que nosotros no seamos parte de la misma maldad, de la misma podredumbre que se está viviendo todos los días y que esto no está progresando, que esto va de mal en peor. ¿Queremos nosotros que siga así?
¿O queremos de verdad algo diferente? Pues para que haya algo diferente tenemos que aceptar el camino, la solución que Dios nos está dando. La solución no viene de los hombres, la solución viene de Dios. La cura viene desde arriba del cielo, la cura divina, que es el Señor Jesús. Dice, estamos viendo en el versículo, para que sigamos sus pisadas, el 21, el 22 dice, el cual no hizo pecado, Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué estamos haciendo? No engañemos, dice la Biblia. Continuemos. Quien cuando le maldecían a Jesús, ¿cómo padeció el Señor Jesús? ¿Cómo fue angustiado? Como lo dice en el capítulo base, angustiado él afligido, en 53, Isaías 53, 7. ¿Cómo fue afligido y cómo fue angustiado? Cuando lo maldecían. ¿Cuántos nosotros no hemos sido maldecidos hasta por nuestra propia familia? Hasta por los más cercanos hemos sido maldecidos. ¿Qué es una maldición? Decir mal. ¿Cuántas palabras maldichas han dicho en contra mía? ¿Cuántas palabras maldichas han dicho en contra tuya? Mal sería o hay de aquel que se pronuncia mal de una persona siendo cierto. Pero hay personas que de verdad hablan mal de otra persona no siendo cierto, ni siquiera averiguando si es verdad o no lo que se está hablando o lo que está o lo que se está diciendo por todo el mundo. Y a Jesús lo maldijeron, decían mal de Jesús. ¿Qué decían de Jesús? Que era hijo de fornicación, que era Belcebú, que era un borracho, que era... Pero ¿por qué decían esto? Porque definitivamente la humanidad no quiere aceptar que hayan personas, o sobre todo que el Señor Jesús fue santo y que confrontó el pecado. La gente no quiere aceptar, la gente no acepta, la gente siempre va a hablar así tú hagas lo bueno o lo malo. ¿Por qué? Porque a la gente no, ni siquiera cuando tú le dices una palabra buena o de amor, mucha gente no la recibe porque está endurecida y dice, ah, palabras ahí vacías, hipocresía, quién sabe qué estará buscando. Y siempre maldicen. Dejemos de maldecir. El Señor Jesús vivió en carne propia la maldición, las palabras maldichas contra él mismo, que siendo el Hijo de Dios no hizo nada, siendo inocente, y lo maldecían. ¿Cómo Jesús nos dio ejemplo de cuál fue la reacción que cuando lo maldijeron, cuando decían mal de él, y que nosotros debemos seguir ese ejemplo? Dice, no respondía con maldición. Si a Jesús le dijeron blasfemo, Jesús no le decía pues botellita de Jerez, o tú lo serás, o respondía con algo igual. No, Jesús no respondía así. ¿Por qué? Porque él sabía que él no debía nada, que él era inocente y estaba padeciendo porque simplemente hombres que no les gustó su estilo de vida y que confrontó la vida de las demás personas que vivían en pecado, pues simplemente por envidia, por rencor y por odio lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque Jesús era la verdad y hablaba la verdad, y a la gente no le gusta que usted le diga la verdad, y lamentablemente la que salva y la que libera es la verdad. Ya lo habíamos dicho en el video pasado. Tú quieres ser libre de la drogadicción, tú quieres ser libre de la depresión, tú quieres ser libre del alcoholismo. Nunca vas a ser libre si tú no te arrepientes, si tú no reconoces que estás mal. Y no es juzgar, aprendamos a escuchar y aprendamos a tener un espíritu enseñable. ¿Qué es un espíritu enseñable? Que podemos recibir un buen consejo. Pero a la gente ya no le gustan ni siquiera los buenos consejos. La gente no quiere aceptar nada, simplemente quiere vivir y ya, porque su orgullo y su ego inflado no lo deja reconocer que de verdad el consejo que le está dando la otra persona, que le está hablando de Dios, que le está hablando que Jesucristo pagó por sus pecados, no quiere reconocer que está mal y quiere seguir viviendo en su vida, en su depresión, en su angustia. Quieren vivir siendo esclavos y no quieren dejar que Jesucristo los libere. Entonces debemos tomar ese ejemplo del Señor Jesús, que cuando lo maldecían Él no respondía. Cristianos, dejemos de estar usando las redes sociales para pelear y para discutir.
Si el Señor Jesús, siendo Dios, lo maldijeron y le dijeron toda clase de ofensas, aprendamos del Señor Jesús y no respondamos. Hay de ti si lo que te están diciendo es verdad, pero si no es, aprendamos a no responder. Y si es también, pues aprendamos a tener una condición o una actitud de que, sí Señor, perdóname, yo sé que fallé como dijo el hijo pródigo, pequé contra el cielo y pequé contra ti. O sea, nosotros, todo pecado que se comete siempre es contra Dios y contra alguien. Siempre. Contra tu papá, contra tu mamá o contra alguien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tener la conducta del Señor Jesús. Humilde y manso no respondió. Pero obviamente Jesús, ¿por qué lo hizo? Por amor y porque sabía lo que le esperaba, porque él sabía el propósito por lo que lo estaba haciendo, no lo hacía por cualquier cosa, era con fe, era con propósito. Y el no responder es con un propósito, la paz, poner la otra mejilla, la paz, el mantener un ambiente tranquilo. Obviamente que muchas veces sí hay que decir las cosas, pero también hay que saberlas decir. Hay que decir la verdad, pero también hay que saberla decir. Hay que decirle al pecador que está en pecado. A eso vino el Señor Jesús, a morir por nuestros pecados. Pero si no hay quien les predique y no hay quien les diga que están en pecado, ¿cómo van a reconocer que están en pecado y que necesitan a Dios y que necesitan al Señor Jesús? Porque su pecado que está haciendo lo va a llevar al infierno. Porque su pecado que está cometiendo lo va a llevar al lago de fuego, lo va a condenar. ¿Cuál es la salvación? El Señor Jesús, reconocer su pecado, arrepentimiento y aceptar a Jesús. Continuemos, dice, cuando padecía no amenazaba. O sea, Jesús siempre respondía desde una actitud interna de amor, siempre con amor. No voy a decir nada, me voy a quedar callado, no tengo por qué responder, no voy a caer en esa tentación. ¿Por qué? Porque por amor yo sé que lo hacen por ignorancia, yo sé que lo hacen porque no tienen el amor de Dios en su corazón, yo sé por qué lo hacen porque su interior está lleno de maldad y no han conocido a aquel que les arranca la maldad del corazón por medio de qué, de reaceptar la enseñanza, de aceptar la enseñanza de Dios, el amor de Dios y el sacrificio que Dios dio por nosotros, cuando nos limpia, no menos, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Quién es el que juzga justamente? Dios. Dios es el juez justo, lo dice en Salmos también, no lo dice que Dios es el juez justo. Lo dice en el Salmo, si no es mal, 7. Dice que Dios es un juez justo. Si Dios es un juez justo, Él va a saber cómo hacer justicia. Nosotros muchas veces no lo sabemos hacer. No sabemos hacer lo que es justo, lo que se acomoda a lo justo, a la justicia de Dios. Debemos dejar que Dios haga su justicia por su mano, no nosotros tomar la justicia por nuestra propia mano. Y Jesús dio ejemplo. Jesús demostró ese amor tan grande que, siendo padecido, escupido, afligido, angustiado, nunca respondió mal. Cerró su boca, enmudeció. Volvamos a capítulo 53 de Isaías. Dice, versículo 7, dice, angustiado él y afligido, ya lo vimos como con maldición, con padecimiento, con mentiras, con maltrato. Esto causa angustia y todos hemos vivido angustia y todos hemos vivido aflicción. Y es más, es posible que usted esté viviendo hoy en una aflicción y yo esté viviendo también en una aflicción. ¿Qué ejemplo debemos hacer? Pues en la mayoría de veces lo que debemos hacer es callar, no responder, mantener una actitud pasiva y tranquila. ¿Por qué? Porque ¿qué me gano yo con alborotar más el avispero? Pues más aflicción y más padecimiento y más caos voy a causar, no solamente para mi interior, sino también para el ambiente en el que yo estoy, para los que me rodean. Entonces debemos dar ejemplo. Si Él lo hacen con nosotros, tomemos el ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Señor, y no abramos nuestra boca. Ojo con lo que estamos diciendo, ojo con lo que publicamos. Nosotros no estamos para ofender.
Nosotros estamos para enseñar el amor de Dios. Nosotros estamos para anunciar el amor de Dios. Nosotros estamos para anunciar las virtudes de Dios, obviamente con la verdad del Evangelio. Y no confundamos que cuando decimos que ciertos pecados están ofendiendo a Dios, que esto es contender contra las personas. No, esto es decirles la verdad para que se vuelvan a Dios. Esta es la clase de amor que muchas veces la gente no entiende, que cuando tú dices la verdad, que cuando tú expresas la verdad, es porque lo haces por amor. Y es necesario decir que hay ciertas cosas que le desagradan a Dios para que la persona reconozca y se vuelva y viva una vida conforme a Dios. Como el padre que le dice al hijo, esto está mal. Es necesario decírselo para que él sepa que está mal y que se vuelva al camino correcto. No dejemos de corregir. Es como un buen amigo, como Jesús es nuestro buen amigo. Un buen amigo, ¿qué hace? Si vea que al otro amigo está sumergido totalmente en la depresión y está metiéndose antes más en el alcoholismo o en las drogas, cosas que si fueran buenas, como dicen temporalmente, ay, es que siento, mejor dicho, que vuelo y que eso. Pues sí, vas a volar, pero directico allá al lago de fuego, directico más a la depresión. ¿Por qué? Porque eso es un dopaje. Precisamente tú estás tan mal y estás viviendo una vida tan depresión por alguna ofensa que no has aprendido a perdonar o por algo que acontecimiento, que yo no digo que hay acontecimientos fuertes, pero la vida hay que saberla llevar con fe, hay que saberla enfrentar y no sumergirnos en esas cosas que antes nos meten más en lo malo. Eso es un dopaje nomás. Acepta al Dios verdadero que te saca de raíz lo malo que tú estás viviendo. Un verdadero amigo, si te ve en esa condición, te dice la verdad. No lo haga. Mire, haga esto. Siga este otro camino. Siga da un buen consejo. No da malos consejos. No lo hunde más. Eso es un buen amigo. Pero ahorita le llaman amigos a los que te dicen, pues camínenos, echamos unas. Eso es un clavo, saca otro clavo. Eso, el trago es la solución. Venga, echémonos. Eso, disfrute la vida y váyase de parranda. Venga, vea este cachito, vea. Uno. Y repita. Cuando tú sientes que te da un aliciente temporal, lo vas a querer repetir y repetir y repetir. Y eso se vuelve en un vicio, del cual ya tu amigo que te metió no te va a sacar. El único que te va a sacar es Dios. Angustiado y el afligido no abrió su boca. Dice, como cordero en semejanza como de un cordero que es llevado, que fue llevado. Él, no es que yo me voy a ir a matar, aunque sí, ciertamente él se entregó, pero en este momento él estaba siendo llevado por otros al matadero, por los romanos y los fariseos que nunca lo aceptaron. Y, y lamentablemente hoy estamos viviendo lo mismo. Estamos llevando a Jesús, estamos teniendo al Señor Jesús porque el estilo de vida que Jesús nos enseñó a nosotros, a toda la humanidad a vivir, como no nos gusta, es como nosotros lo estamos rechazando y estamos maltratando y estamos haciendo lo mismo con el mensaje del Señor Jesús, llevándolo al matadero. ¿Qué es llevarlo al matadero? Pues llevando el mensaje de Dios a una circunstancia a la cual lo estamos hundiendo, le estamos dando un trasfondo que no es. Estamos haciendo lo mismo que los romanos y los fariseos hicieron con el Señor Jesús. Estamos llevando a Jesús al matadero cuando vivimos en rebeldía contra Él, contra su sacrificio, contra su obra que Él hizo en la cruz. Cuando tú quieres seguir viviendo, o yo quiero seguir viviendo en los pecados y en los delitos de los cuales ya Jesús pagó, y yo quiero volver atrás, es como volver a llevar a Jesús al matadero. No hagamos eso, porque el sacrificio fue una vez y para siempre. Un sacrificio y una salvación perpetua, dice la palabra de Dios. No volvamos a llevar a Jesús al matadero, eso no es posible. Jesús murió una vez y para siempre. No querramos pensar que podemos volver a hacer eso cuando nosotros seguimos pecando, que Jesús va a volver a venir aquí y va a morir por nosotros. No, ya eso fue una vez. Por eso debemos vivir siempre conscientes de que
Debemos ya vivir una vida conforme a Dios, no volver atrás. Fue llevado a matar, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es un trasquilador? Pues es aquel que cogía una oveja y como estaba bien popocha de lana, ¿qué hacía? Estaba llena de nudos la ovejita. Entonces las partes que estaban menos enredadas se las quitaba y la dejaba así. O sea, no hacía el proceso completo, sino que buscaba su propio beneficio, buscaba su propia satisfacción y trasquilaba al ovejo. ¿Sabía usted que hoy estamos haciendo lo mismo? Estamos trasquilando a las ovejas y estamos trasquilando no solamente hablándonos en el ministerio a las personas, buscando nuestro propio beneficio. Nosotros también lo hacemos con nuestros amigos, nosotros también lo hacemos con nuestros padres. Trasquilamos sus sentimientos, trasquilamos sus emociones cuando lo único que buscamos es sacar lo propio, pero no obedecer o no ser, no ir de acuerdo a las exigencias, a los límites, a las correcciones que nuestros padres o los pastores están haciendo para con las ovejas. O estamos buscando nuestra propia satisfacción cuando lo único que queremos es que satisfacer nuestro ego ofendiendo a la gente, ofendiendo a las ovejas, ofendiendo a nuestros amigos. Eso es trasquilar, sacar lo que nos complace personalmente, pero no pensando en el ser de los demás. Ojo, pastores, con ser trasquiladores de ovejas, queriendo buscar su propio beneficio y no buscando y no velando por las almas. ¿Qué es lo importante? La salvación del alma de las personas, no nuestro propio beneficio, no nuestra satisfacción, no nuestra gloria. Jesús dijo, gloria de hombres no recibo. Si tú estás buscando tu propia gloria para, por medio más bien, de la palabra de Dios o de las cosas santas o de la bondad de Dios, tú lo estás haciendo con una intención de solo buscar lo tuyo o buscar tu gloria, tú eres un trasquilador. Y no debemos ser trasquiladores de las ovejas, debemos ser amadores de las ovejas, debemos ser eh, hombres que velan por las almas de las personas, que velan por las almas de los hijos, de los padres, de los amigos, de los compañeros, no simplemente por buscar lo propio y ya. Eso no lo hace el amor, y menos el amor de Dios. Continuemos, dice, trasquilador enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? El Señor Jesús fue cuando inmediatamente fue capturado y cuando fue arrestado y fue llevado a juicio, él siendo inocente, porque él nunca pecó ni hizo nada, sino que lo estaban llevando a la cárcel. Recordemos que los que son llevados a las cárceles son los que cometen delitos. Para ellos Jesús había cometido delito. Cuando tú predicas la palabra de Dios como lo hizo Jesús, o cuando vivió la vida santa que vivió Jesús y tú quieres imitar a Jesús, van a hacer lo mismo. Van a quererte juzgar, van a quererte tomar, arrestar y vas a quererte acusar de que tú eres más delincuente que ellos, que tú tienes más delitos que ellos, te van a acusar de delito, pero es que este santurrón algo oculta. Siempre sucede lo mismo, porque a la humanidad no le gusta, o a nosotros no nos gusta, nuestra naturaleza mala no nos gusta cuando alguien vive una vida correcta y tras del hecho no la habla, no la predica. ¿Por qué? Porque confronta directamente el mal o el estilo de vida mundano que le desagrada a Dios, que confronta directamente el error y la desviación de Dios, la rebeldía delante de Dios, que van a hacer lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesús. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Por qué? Porque lo declararon como un delincuente por su estilo de vida, cuando los delincuentes somos nosotros. O sea, si tú no encajas viviendo una vida santa, si
si a ti te persiguen, padeces persecución, es porque tú no encajas con el estilo de vida que tienen ellos. Si tú eres luz y manifiestas luz en tu casa o manifiestas luz en cualquier ámbito o esfera social, inmediatamente las tinieblas huyen, las tinieblas se manifiestan. Los que no están a favor de eso se manifiestan y van a querer hacer esto mismo, juzgarte y tomarte como si estuvieras haciendo un delito. Ay, no me hable de eso, que pereza, que todo eso. Inmediatamente está la reacción contraria. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿cuál era su generación? Pues los que se supone que lo seguían, los que se supone que estaban al lado de él, hicieron, corrieron. Cristianos y todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Esto es un reto que la palabra nos está hablando aquí. Su generación, ¿quién la contará? Se hace la pregunta el profeta Isaías. Cuando Jesús fue perseguido y cuando fue maltratado y cuando fue angustiado y afligido, ¿qué sucedió? No hubo quien estuviera con el Señor. Como hoy, lamentablemente, también sucede. Está el Señor Jesús todavía con su gracia. Está el Señor Jesús todavía anunciando salvación para la humanidad. Está todavía el Señor Jesús con la oportunidad de perdón de pecados. ¿Y qué hacemos? ¿Y dónde está su generación? ¿Dónde están los que de verdad lo siguen, los que dicen que son sus discípulos, que están haciendo? ¿Dónde se pueden, con cuántas manos se pueden contar? ¿Dónde están? ¿Se están escondiendo? ¿Están corriendo? ¿Están buscando otras cosas? No están ahí al pie del cañón con el Señor Jesús, no están ahí al pie del cañón con la palabra que se debe estar predicando, sino que están escondiéndose, huyendo tras las cosas del mundo. ¿Quién la contará? Su generación, ¿quién la contará? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están los que deberíamos ser luz? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos avergonzando del Evangelio o estamos predicando? Y esto es una exhortación para todos nosotros. Si tú que dices que estás escuchando en este momento este mensaje y dices que ya creíste en el Señor Jesús y tú le das más like, porque hablemoslo modernamente, porque ahorita se mueven las redes sociales, y si tú le das más me gusta a cosas terrenales, que cuando alguien predica un versículo o publicas más o compartes más las cosas del mundo que alguien comparte, que lo que comparte un cristiano, ahí hay algo raro, ahí hay algo malo, ahí hay algo extraño. ¿No será más bien que somos de los mismos que de ese tiempo de Jesús, que cuando Jesús fue maltratado y fue afligido y todo eso, que aunque fue con un propósito, huyeron, se escondieron? ¿Por qué? Porque no querían vivir el mismo padecimiento que vivió el Señor Jesús. Su generación, ¿quién la contará? La pregunta que se hace el profeta aquí en este texto. Cuando Jesús vivió todo esto, ¿dónde estuvieron? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿No decían que eran mis discípulos? Estamos dispuestos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, conscientemente, a predicar la buena nueva del Evangelio, a confrontar las cosas que el mundo está viviendo, a predicar que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la salvación del mundo, o nos vamos a seguir escondiendo, o vamos a seguir viviendo en la secreta, como se dice. ¿Nos avergonzamos del Señor Jesús? Si nos avergonzamos del Señor Jesús, se puede dudar mucho de que seamos cristianos, porque el Señor Jesús dijo: y que se avergonzare de mí y de mis palabras. ¿Cuándo? En esta generación adúltera de pecados, porque tú eres igual. Prácticamente lo dijo. Porque ¿cómo es que tú te puedes avergonzar de un mensaje que te salvó, que te rescató, que te limpió de los pecados, que te salvó de la condenación del infierno, de la condenación del alma, que te dio nueva vida, que te dio vida eterna, que te da promesas de salvación, que te dio consuelo y vida? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de esto? Yo le hago una pregunta: cuando usted le dan un buen regalo, una camisa hermosa, bonita,
esta camisa está tan hermosa, de esas, mejor dicho, la del Medellín, la de Nacional, por decirlo así, hermosa esa camisa, la más linda. Cuando te dan esa, ¿tú te avergüenzas? No, porque tú la aprecias, se me ve tan bien. ¿Por qué se avergüenzan entonces del Señor Jesús cuando, cuando es el Evangelio de la Salvación? Que es el que rescata el alma, es el que rescata al drogadito, que es el que rescata al deprimido, que es el que rescata al alcohólico, que es el que rescata familias. Algo anda mal, definitivamente algo anda mal. O somos luz o somos tinieblas, pero términos medios no. Y yo no estoy diciendo aquí que yo sea eh, eh, pues el mega querubín, pues, porque el mega querubín era Lucifer, el ángel, Satanás se disfraza de ángel de luz. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo aquí es que Dios está haciendo un llamado a que en medio de esta sociedad, que si la sociedad no se está avergonzando de toda la porquería que está viviendo nosotros, porque sí nos tenemos que avergonzar del mensaje de la salvación. O es que nosotros tenemos compañerismo con ellos o tenemos compañerismo con Dios. Esa es la pregunta que debemos hacer. Que su generación, ¿quién la está contando hoy? Esa es la pregunta. Hagamos parte. Yo por eso estoy aquí. La carne siempre va a decir, no, pero ¿qué van a decir de mí? Qué pena y que todo eso. No, no, porque yo sé a quién he creído, dijo Pablo. Si tú sabes a quién has creído, tú sabes que este es el mensaje correcto, háblalo, sé luz. Jesús dijo, yo soy la luz, ustedes también sean la luz. ¿Por qué somos la luz? Porque recibimos al Señor Jesús, que es la luz del mundo y vive dentro de nosotros, y porque es la palabra de Dios la que tenemos morando en nuestros corazones. Por eso somos luz, no porque nosotros, es que yo soy el sabio y que yo soy el que yo tengo la solución o yo tengo no. Olvídese que usted tiene la solución o yo, no. Yo no la tengo, es que yo estoy diciendo aquí cuál es la luz. Y Jesús es la luz del mundo. No es ningún ser humano, no es ningún método, no es ni la ciencia, no es ni la política, no es ni el dinero, no. Si fuera por eso, ya está la política, ya está el dinero, ya están los sabios. ¿Cuántos eruditos han habido por toda la historia? Ya están ahí y las metodologías o las ideologías del mundo. ¿Y dónde está la solución? ¿Dónde está? ¿Qué está mejorando? No, vamos hundiéndonos más. ¿Por qué nos estamos hundiendo más? Porque el que de verdad es la luz del mundo vino y nosotros lo estamos rechazando. ¿Qué? Porque somos malos. Porque somos malos. El único que es bueno es Dios. El único que es bueno es el Señor Jesucristo. Y nos quiere rescatar y lo estamos rechazando. Por eso dice aquí, ¿quién la contará? Hablemos lo que es del Evangelio. Hablemos lo que es del Evangelio. Hablemos de las virtudes de Dios. No prediquemos cosas raras y extrañas qué sé yo, bueno, lo que sea. Que sea exceptuando totalmente, sacando el contexto que ni siquiera se nombra al Señor Jesús, el único camino, verdad y vida que hay para la humanidad. Si tú eres uno de esos, estás usando la nobleza, o que estás usando la bondad de Dios, la piedad de Dios, o estás usando, hablándolo claramente, si tú estás usando la palabra de Dios, o estás usando tu humanismo, tu razonamiento personal, para, para, ¿para qué? Para ganar la salvación, para que las personas sean salvas, te digo que eso es un mensaje que no va conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el Señor Jesús el que es el único camino. Si nosotros estamos predicando otra cosa, vamos a ser contados en tres o vamos a ser como los que dice aquí el profeta Isaías. ¿Dónde están los que de verdad anuncian de verdad, fieles a la palabra, el Evangelio? Por miedo, por vergüenza, por ganancias deshonestas, por gloria propia, pero siempre sacando a Jesús, siempre huyéndole, como hicieron aquellos que corrieron cuando el Señor Jesús estaba
en padecimientos, lo dejaron solo. Eso mismo estamos haciendo hoy, dejando solo el Evangelio, dejando solo al Señor Jesús, porque pocos son los que se atreven a hablar la verdad por miedo. Prefieren hablar sus propias cosas por fama y por gloria. Eso es corromper el Evangelio. Dice, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y dice, y por la rebelión de mi pueblo él fue herido. ¿Quién? Jesús. Por la rebelión. ¿Qué es una rebelión? Ir en contra, estar en pelea contra el orden ya establecido. Hay un orden ya establecido por Dios. Hay una ley, unas reglas establecidas por Dios. Toda nación, todo reino tiene unas reglas y tiene una ley. El reino de los cielos también tiene. Si somos ciudadanos del reino de los cielos, habiendo aceptado ya al Señor Jesús y habiendo nacido nuevo, ya somos ciudadanos del cielo y tenemos los beneficios de un reino. Colombia tiene unos beneficios, sus paisajes, sus montañas, sus ríos, sus mares, su gastronomía y múltiples climas. Esos son beneficios. Pero si tú vives bajo este país, si tú vives bajo una nacionalidad, una ciudadanía, también hay reglas, también hay límites, también hay exigencias que tú debes cumplir para que en tu nación haya un orden. Si tú te rebelas o haces algo que no vaya conforme a esa ley o conforme a esas exigencias del país o la nacionalidad o la ciudadanía que tú tienes en tu nación, si tú vas en contra de eso, tú estás siendo un rebelde, tú eres un anarquista. ¿Por qué? Porque vas en contra de lo que está diciendo. Y obviamente, pues, hay leyes que en el mundo obviamente son injustas, pero hablándolo ya en el reino de Dios, cuando tú ya vives y eres ciudadano del reino de los cielos, hay beneficios, salvación, perdón, consuelo, misericordia, sanación, sabiduría, inteligencia y multitudinables beneficios, múltiples bendiciones, pero también hay exigencias. Eso no es solamente que tú quieres estar con Dios por los beneficios y las bendiciones, pero no vas a seguir sus exigencias. No, no, porque allá tú serías un rebelde y quieres hacer. Así como se dice, yo creo a mi manera y a tu manera no es a la manera de que Dios dice. Y Dios dice, sí, yo tengo beneficios y tengo cosas buenas para ti, pero también tengo exigencias. Vive en santidad, no peques, hables bien, sé fiel, sé leal, sé bondadoso, ten fe, adórame, no seas idólatra, bueno, en fin, muchas cosas. No robes, no mates, no adulteres, no forniques, tantas cosas que Dios exige de nosotros, pues nosotros debemos seguir las exigencias si queremos pertenecer al reino de los cielos, aceptando al Señor Jesús y pues viviendo ya de acuerdo a esa ciudadanía que nosotros tenemos. Por esas rebeliones, precisamente por esas rebeliones, por ir en contra de lo que a Dios le agrada, Él fue herido, Él fue latigado, Él fue golpeado, Él fue crucificado. Esos clavos traspasaron sus manos y sus pies por nosotros, por esas rebeliones, porque como nosotros ya no teníamos una manera de cancelar esa deuda que teníamos, todas esas rebeliones son una deuda que se escribían constantemente delante de Dios y estábamos peleando contra Dios, ofendiendo a Dios, pues esa deuda, por esa deuda Jesús fue herido, por mí, por ti. Jesús fue herido por nosotros. ¿Para qué? Para que ya nosotros no la viviéramos y al creer que Jesús lo hizo por mí, yo, yo vivir de acuerdo a Jesús, vivir de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios, vivir de acuerdo a que como Él ya fue herido por mí y Él ya pagó por mí, pues yo ya no voy a vivir igual, yo voy a vivir de acuerdo a lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque en el momento que Él fue herido por mí y fue castigado por mí, se borró esa deuda que yo tenía con Dios. Pero esto es por fe, esto es al creer, esto no es, bueno, entonces yo entonces ya no.
Tú tienes que arrepentirte y creer en Él. Y en ese momento Dios te considera que aceptaste eso que vivió el Señor Jesús por ti. Y ya empiezas a vivir, o yo empiezo a vivir de acuerdo a la manera de Dios. Él fue herido por nosotros, por nuestra rebelión. Y así se demuestra, o así se demostró la inmensa expresión del amor de Dios para con nosotros. De esta manera fue que Dios expresó su amor para con nosotros, con esta vida que vivió el Señor Jesús, con este ejemplo de vida, con este sacrificio, con esta obra del Señor Jesús por nosotros. En el versículo 9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, padeció por nosotros, porque en nosotros sí hay maldad y engaño, pero como él no lo vivió, él fue limpio, fue sin pecado, él era el sacrificio perfecto, la sangre más pura, como el agua cuando es cristalina es la que más limpia, así fue su sacrificio por nosotros, el único que era capaz de limpiarnos, el que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, que así tampoco la haya en nosotros. Dice, con todo eso que acabamos de hablar, que padeció el Señor Jesús por nosotros, dice, Jehová quiso, fue voluntario, quebrantarlo. ¿Qué es un quebrantamiento? Ya lo vimos. Es tallar lo más duro de algo, de una semilla o algo para que salga la vida. La vida nosotros solamente la conocemos cuando conocemos el quebrantamiento que vivió el Señor Jesús por nosotros. Es cuando nosotros podemos vivir. Jesús fue quebrantado y murió, fue muerto por nosotros, pero después resucitó, salió la vida. ¿Por qué? Porque él nunca pecó, entonces no tenía por qué morir, él no tenía por qué, no se le podía ejecutar ninguna sentencia de muerte o de condenación eterna de Jesús. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Por lo tanto, fue quebrantado, pero para vida. Asimismo, si tú aceptas ese quebrantamiento, esa vida del Señor Jesús, ese sacrificio, tú también podrás tener vida. ¿Por qué? Porque Él ya fue quebrantado por mí y por ti, para que nosotros tengamos vida. Dice, fue quebrantado sujetándole a padecimiento. El quebrantamiento para vida siempre viene a consecuencia del padecimiento. Si tú estás viviendo hoy padeciendo, o yo estoy viviendo en algún padecimiento, ten claro que no siempre es consecuencia del pecado. Muchas veces también es porque Dios, sobre todo para los que ya hemos creído, es para que sea para vida, para que aprendamos, para que seamos más fuertes, para que seamos más agradecidos, para que seamos más nobles, más humildes, para vida, para vivir mejor, para aprender, para ser experimentados en este mundo, a soportar y a resistir los embates de esta vida, pero sin herir a nadie, sin fallarle a nadie y sin pecar. Muchas veces caemos, pero es un proceso de santificación por medio de la fe en el Hijo de Dios. Dice, sujetándole a padecimientos, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, que es una expiación, una entrega, cuando haya puesto su vida en expiación, o sea, como el ofrecimiento, como el producto, como el sustituto, en expiación, el sustituto, o sea, de mi vida por la tuya, me pongo como sustituto en expiación, como sustituto por nuestros pecados. Cuando haya puesto su vida, era la vida de nosotros la que debía pagar, y Él puso su vida en expiación, o sea, como sustituto por nuestras maldades, nuestras ofensas, nuestros pecados. Dice, la puso, la derramó, dice, verá linaje. ¿Qué es un linaje? De ahí para adelante va a haber muchas personas que van a ser salvos por esta entrega, por esta sustitución del Señor Jesús, por esta entrega del Señor Jesús. Muchas personas van a ser salvas por fe. Dice, vivirá largos días y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. ¿En la mano de quién? De Jesús, no de nosotros. Por eso siempre debemos buscar la voluntad
de Dios, la voluntad de Jesús, qué le agrada a Jesús, porque solamente en la voluntad de Jesús, en la vida de Jesús, que vamos a prosperar en muchos ámbitos de nuestra vida. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en su Hijo Jesucristo. Aquí lo dice, solamente en la mano del Hijo de Dios, la voluntad de Dios es prosperar. O sea, solamente cuando tú vives, permaneces en Jesús, en el Hijo de Dios, es que tu vida puede dar fruto de bendición, de luz, de bondad, de muchas cosas buenas. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ojo con esto que dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué? Por su conocimiento, es por conocer al Señor Jesús, es que nosotros somos declarados inocentes de nuestros pecados. No podemos ser declarados inocentes por nuestros pecados si no conocemos al Señor Jesús. Es por el conocimiento del Hijo de Dios que somos justificados, que somos declarados inocentes, que tenemos salvación con Dios. No es ni por la ciencia, no es ni por el humanismo. ¿Qué es humanismo? Toda clase de solución, herramienta, toda clase de respuesta, toda clase de ayuda para la humanidad, netamente el razonamiento humano. ¿Por qué no puede ser por ese método? Porque nosotros tenemos una naturaleza que siempre está inclinada al mal. Porque nosotros tenemos una naturaleza que siempre está buscando lo malo. Y el único que no busca lo malo es el Señor Jesús. Y el único que pagó, la única sangre derramada preciosa fue la del Señor Jesús. Por eso es por su conocimiento, por conocerlo a Él, por conocer su obra, es que somos declarados inocentes, no por mis obras, ni por mi sabiduría, ni por libros, ni por canción, no, por Jesús, ni por nada más, ni por ningún evangelio ni doctrina diferente, ni el de la prosperidad, ni el de ni políticos, nada, solo por el conocimiento del Señor Jesús que se justifica la humanidad. Y no solamente se justifica, sino que se lleva las iniquidades de ellos, las maldades de toda la humanidad, solamente son llevadas, solamente son ocultas, solamente son perdonadas por conocer al Señor Jesús. Dice el versículo 12, por tanto yo le daré parte con los grandes. El resultado de todo este padecimiento, todas estas aflicciones y de todo esto, lo vemos aquí. ¿Cuál? Una recompensa. Una recompensa. Tengamos claro de que muchas veces, o la mayoría de veces, para poder ser prosperados, para poder ser personas maduras, primero tuvimos que haber pasado por padecimientos, respondiendo de manera correcta. Para aprender, para tener experiencia, es necesario primero pasar por muchas circunstancias contrarias a lo que nosotros deseamos. El pastor, o para ser pastor, primero tuvo que aprender a hacer qué, a ver las críticas, a ver las murmuraciones, a ver los rechazos, a saber que él es un simple servidor de Dios y solamente es un hombre y no va a buscar su gloria. Tuvo que haber pasado primero por muchas cosas para poder ¿qué? Ser un hombre maduro y poder servirle a Dios, poder transmitir el evangelio, para poder transmitir el mensaje de Dios. Primero tuvo que haber pasado por un proceso, así como todos, no solamente en el ministerio, en las familias. Padre tuvo que haber primero que haber aprendido para educar. El maestro tuvo que primero haber aprendido, haber pasado horas desvelado, pasar horas estudiando exámenes y todo eso para poder llegar a tener un título. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. Pasó primero por muchas cosas, muchos ejemplos, muchos padecimientos para podernos dar vida a nosotros. Las cosas no vienen fáciles, no busquemos los caminos fáciles, siempre busquemos lo correcto, siempre busquemos el camino del esfuerzo, de la lucha, no busquemos los caminos fáciles. Los caminos fáciles dan frutos totalmente
inmaduros, dan frutos engañosos y podridos, que simplemente nos van a causar es daño. No busquemos el camino fácil, siempre busquemos el camino correcto, el recto, el que es el apropiado. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, Jesús, y fue contado con los pecadores. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, de nosotros, cargó el pecado de nosotros, y orado por los transgresores. Miren el tamaño de bondad, de misericordia y de amor de Dios, y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue contado con los pecadores. Llevó nuestros pecados, el que no los tenía que llevar, Él los llevó por nosotros. Y oró por los transgresores. Cuando la oración, ¿qué quiere decir? Hablar a Dios, interceder delante de Dios para beneficio de otra persona. Él en el momento estaba siendo ofendido, estaba siendo insultado, golpeado, lo estaban matando, lo estaban sacrificando, y fue capaz de expresar una oración, de pedir por ellos. Esto es una evidencia del interior de nuestro Señor Jesucristo, del amor de nuestro Señor Jesucristo, de la ternura del Señor Jesús para todos los que lo estaban vituperando, los que lo estaban maltratando. Eso mismo nosotros hagamos. Es un reto que debemos asumir. Que cuando nos hagan algo malo, oremos. El cristiano no está llamado a responder, el cristiano está llamado a orar. Si te están ofendiendo, si te están diciendo cosas, si te están maltratando, si te están murmurando de ti, hay algún chisme en contra tuyo, bien sea por las redes sociales o por donde sea, que ese es el ámbito que más se mueve ahorita, oremos por aquellos que nos hacen eso. Ese es el llamado de nosotros los que ya hemos aceptado a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que hizo lo mismo por nosotros. Y debemos dar ejemplo de luz. No debemos entrar en contienda y en guerra, porque eso no tiene nada que ver con la paz de Dios. Y terminamos este video, o quisiera terminar, con un pasaje muy hermoso que está en Hebreos, el cual nos aclara mucho más el propósito por el cual el Señor Jesús aguantó y soportó todo lo que vivió, todos los maltratos, todas las aflicciones, angustias, rechazos, menosprecios. Fue desechado, fue llevado como un cordero al matadero. ¿Por qué Jesús vivió esto? ¿Por qué lo aguantó, lo soportó? ¿Por qué no abrió, no ofendió, no respondió a los que le hacían esto? Recordemos que el amor siempre tiene un propósito, es con un propósito, no es simplemente como, porque sí, no. Debe ser con propósito, con metas, con visión, con fe, con claridad de las promesas de Dios. Dice en Hebreos 12, para terminar, dice, por tanto nosotros también, los que estamos escuchando, los cristianos, un llamado. Nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Las cosas no vienen de un día para otro. Con paciencia, luchemos, hagamos las cosas con paciencia, sigamos al Señor Jesús, conozcámoslo con paciencia, no nos afanemos por nada. Del afán no queda sino el cansancio y la angustia. Hagamos las cosas con el proceso indicado que requiere cada cosa. Si quieres tener un título de doctor, estudia el tiempo requerido, hazlo con paciencia, dedica el tiempo necesario. Lo mismo en todo, no busques las maneras fáciles. Las maneras fáciles siempre van a traer recursos ilegales o incorrectos. El fin no justifica los medios. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera tenemos por delante? La salvación, la vida eterna. Todos nosotros, una vida que le agrada a Dios. La carrera que tenemos por delante, ¿cómo la debemos correr? Puesto los ojos en Jesús. Dice, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es un autor y es un consumador? El que ejecutó la obra de fe y por quien se cumple la fe.
el que escribió el libro y el que hace que el libro se haga realidad, el autor y el consumador de la fe, todo, mejor dicho, el cual, y aquí ya quiero llegar a este punto, dice, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál gozo tenía puesto delante de él si lo que le esperaba era la muerte y los maltratos? Dice, menospreció la cruz, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál gozo estaba puesto delante de él? Que iba a estar otra vez con el Padre, que iba a ser glorificado, que nos iba a dar vida a nosotros, que iba a morir por nuestros pecados y que iba a ser el autor de esta salvación tan grande para todos nosotros, que iba a cumplir la voluntad de Dios, no haciendo su propia voluntad. Vio delante el sufrimiento y vio delante de él el tanto maltrato y tantas cosas que estaba viviendo, pero lo estaba viviendo en esos momentos, pero vio mucho más allá, vio el propósito de Dios. Eso hagamos también nosotros, todos nosotros, cuando pases por alguna circunstancia difícil o un momento difícil, mira el propósito mucho más adelante. No respondió Jesús, ¿por qué? Porque sabía que iba a estar con el Señor, porque sabía que le estaba agradando a Dios, miró mucho más allá, miró con los ojos de la fe. Eso mismo hagamos nosotros. Y este fue el amor de Dios, que la expresión más grande de amor que tuvo Dios con nosotros, en Jesús, el Hijo de Dios, que padeció todo esto por nuestros pecados. La pregunta es, ¿queremos aceptar ese sacrificio? ¿Queremos aceptar ese camino que Dios ya trazó, esta obra de salvación que ya Dios trazó? Jesús es el único que puede salvar nuestras almas. ¿Queremos nosotros hoy aceptar al Señor Jesús? Pues hoy los invito para que acepten la obra de salvación del Señor Jesús, y hoy tú puedes ser perdonado todos tus pecados, hoy puedes ser limpiado de todas tus maldades, hoy puedes ser consolado. No importa lo que hayas hecho, el Señor te perdona. Hoy Él quiere borrar esa deuda que tú tienes delante de Dios y que quiere que te reconcilies con el Creador. ¿Para qué? Para que tengas paz con Él, para que te acerques con Él y para que tengas una promesa de vida eterna. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana, una excelente noche, y gracias por todos los que, pues bueno, han compartido todo eso. Y la gloria sea para Dios.